¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de iVoox, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.ivox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast. Bueno, como comprobaréis, no es Dani quien os habla, porque el pobre ha cogido una gripe y se ha quedado sin voz. Soy Esaú Rodríguez, compañero de batallas, y me ha pasado este guión para que sea yo quien os lo transmita. Como decía el gran Freddie Mercury, el show debe continuar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que genera bastante incomodidad entre el mundo podcastero y sobre todo entre cualquier creador. Copiar. Copiar, a ver, yo como docente que soy, puede sonar a un insulto creativo, evidentemente. Pero no nos engañemos, todos lo utilizamos. Porque si dice que te has inspirado en otro podcast, bien, vale, perfecto. O si dice que has aprendido de otro creador, vale, perfecto. Pero si dice que has copiado una idea, una estructura o un método, parece que has hecho algo terrible. Y hoy vamos a defender justo lo contrario. Quiero defender que copiar bien no solo no es negativo, sino que es una de las herramientas más potentes para mejorar un podcast y reforzar todo el ecosistema del podcast. Eso sí, primero, aviso importante desde el principio. No estoy hablando de copiar nombres, logos, descripciones o hacer un copiado descarado de otro proyecto. Eso no es copiar para aprender. Eso tiene otro nombre, se denomina plagiar. Así que vamos a hablar de copiar métodos, copiar estructura, copiar ideas, conceptos, para utilizarlas como esa materia prima con la que vamos a ir un paso más allá. También hablaremos del otro lado. ¿Qué pasa cuando te copian a ti? Pero eso lo vamos a dejar para el final. A ver, existe una especie de mito romántico cuando se habla de la creación de contenidos. Es esa idea de que, en fin, los buenos proyectos nacen, ¿verdad? Esa chispa, como decía el anuncio de Coca-Cola, esa chispa original, una inspiración mágica que nadie más ha tenido antes. Y la realidad, entre vosotros y yo, eso es mucho menos épico, pero mucho más interesante. Ninguno de los proyectos que funcionan han partido desde cero. Lo que hacen, o lo que han hecho, es coger algo que ya existe, entenderlo, asimilarlo y, lógicamente, si pretenden conseguirlo, hacerlo mejor, distinto o más adaptado al contexto concreto del público o la situación al que van enfocados. Como se ve, es muy diferente de plagiar. Copiar sin entender, eso sí es plagiar. Copiar para aprender, podríamos decir que es evolucionar. Y esto no pasa solo en el podcasting, pasa en absolutamente todos los ámbitos creativos y técnicos que conocemos hoy en día. Pero vamos a bajar a tierra, de lo teórico a lo práctico. ¿Qué cosas puedes y deberías copiar de un podcast? Por ejemplo, puedes copiar la estructura de un episodio. O cómo comenzar un programa, ¿qué te gusta? ¿Cómo planteas el tema? ¿O dónde colocas las pausas si llevas? Pueden ser los ritmos, las duraciones, los bloques, los mismos estilos narrativos e incluso los métodos de trabajo. O vamos a algo más pueril, la estrategia de difusión. ¿Cómo utiliza ese podcast las redes sociales? ¿Cómo saca ese otro podcast los clips de vídeo? ¿Cómo hacen que su comunidad, sus seguidores interaccionen? Todo eso, todo lo que he dicho, es perfectamente legítimo, porque no estás copiando el resultado final. Lo que estás copiando, repito, es el proceso. Pero ten en cuenta una cosa, copiar, el mismo hecho de copiar, no garantiza que vaya a funcionar en tu podcast. Sí, vas a aprender más rápido, pero vas a tener que adaptarlo. Y si no funciona, descartarlo. Copiar no significa aplicar todo lo que ves en otro sitio como si fuese una receta de cocina, ¿verdad? Copiar es probar. E incluso aceptar que muchas cosas que en otros funcionan, bueno, son para ti. Tal vez una estructura funcione en un podcast de tipo de diario, de salida diaria, pero no si el tuyo es semanal. O puede que un tono quede bien en un podcast más humorístico, pero no si quieres darle un tinte histórico y serio.
o esa forma que he dicho antes de usar las redes sociales puede funcionar para un creador con su marca personal, pero no para un proyecto en el que estáis embarcados más personas. Hay que saber adaptarlo a tu contexto. Pero claro, también implica saber descartar esa idea que tanto te gusta, pero que han probado que no sirve para tu proyecto. Por mucho que la reinterpretes, lo intentes y lo modifiques. Se trata más de poner ideas a prueba en tu propio proyecto que incluirlas por las bravas sí o sí. Como siempre, ejemplos para poder verlo desde diferentes ópticas. Los hermanos Wright, que al amigo Dani le encantan los aviones, ¿verdad? Pues los hermanos Wright construyeron el primer avión funcional. A partir de ahí, ¿qué creéis? Absolutamente todos copiaron su método. Y evidentemente lo mejoraron. Si no se hubiera copiado, hoy no tendríamos los aviones modernos. Steve Wozniak y Steve Jobs. Este último suena más, ¿verdad? Pues estos no inventaron el ordenador. Lo que hicieron fue copiar una tecnología que ya existía y enfocarla a un mercado, a un nicho potencial, el mercado doméstico. Microsoft no inventó los sistemas operativos gráficos. Los adaptó, eso sí, los escaló y sobre todo los estandarizó. En la exploración espacial, los soviéticos fueron los grandes pioneros. ¿Y sabéis quiénes lo copiaron? Sí, los norteamericanos. ¿Qué hicieron? Reinterpretaron, evolucionaron esos avances y fueron capaces de ganar la carrera a la Luna. Al espacio sería otra cuestión. Y que hablar de nuestro amigo Tesla. Creó el coche eléctrico, pero ya existía. Es decir, lo que hizo fue hacerlo a gran escala. ¿Y a quién tenemos ahora? Pues a las marcas chinas, que han copiado esa base y la están mejorando a una velocidad brutal. Esto en el plano tecnológico, pero vamos, por ejemplo, al plano creativo. Por ejemplo, William Shakespeare adaptó historias previas. Star Wars, la mítica, la preferida. Pues ella está reconocido que bebe del cine japonés y de los western. Y lo aplicó a la historia de Luke Skywalker al viaje del héroe. El rock nace del blues y lo transforma. Como veis, nadie crea desde la nada. Y ahora vamos al otro lado, que es igual interesante. ¿Qué pasa cuando te copian a ti? ¿A qué eso no suena tan bien? Lo he dicho antes, no estamos hablando del plagio. Si es una copia conceptual, como la que he estado hablando, que te copien quizás es más bien una señal de que algo que has hecho merece la pena replicar. Fíjate, cuando alguien copia tu estructura, tu enfoque o tu idea, te está dando información valiosísima, como qué partes de tu proyecto son las que destacan y qué elementos son fácilmente replicables, y por lo tanto tú mismo puedes encargarte de hacer que evolucionen. Y muchas veces quien te copia está señalando tu siguiente paso, porque ve algo que tú ya lo has dado por sentado y que no tienes pensado escalarlo. Así que aprovéchalo. Para finalizar, resumimos un poco. Copiar no es una vergüenza. Pensar que puedes innovar sin ver lo que hace el resto suele ser una mala idea. La copia consciente, crítica y adaptada es una herramienta de aprendizaje brutal. No solo te ahorra tiempo y sobre todo te evita errores iniciales, sino que te empuja a evolucionar esa idea para adaptarla a tu creación. Y eso siempre redunda para mejor en el ecosistema del podcast. Yo diría que no es lo importante de dónde viene la idea, sino qué vas a hacer con ella. La originalidad absoluta, ya lo he dicho antes, no existe en serio. Y yo que soy de música te lo digo, todo el mundo se ha copiado unos a otros. Así que un buen método es copiar, pero copiar para probar, adaptar y mejorar, porque así es como siempre han avanzado las buenas ideas. Cualquier duda y cualquier desacuerdo, ya sabes, déjalo en los comentarios. Nos vemos, esta vez con la voz del gran Dani, la semana que viene, en otro episodio de Podcasters de iVoox. Un saludo y hasta otra. Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya. Los límites los pones tú. Acompáñanos cada 2 semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito, cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita.